Hola a todas. Vamos a trabajar estas diapositivas que abordamos en la tutoría número 1, pero que entiendo, digamos que tienen un nivel de dificultad alto o pues de alguna manera no quedaron muy claras para que podamos desarrollar conceptualmente lo que implica hablar de infancia temprana, ¿cierto? En el marco de esta asignatura de práctica. La idea es que este sea un documento de repaso, un momento para que ustedes analicen nuevamente esas categorías que allí se presentaban y que de alguna manera tratemos de esclarecer algunas dudas que pudieron haber por ahí quedado. Sin embargo, reitero, este es un elemento, un recurso bastante teórico, en tanto lo que busca es conceptualizar, ¿listo? De hecho, así se llama la tutoría, bases conceptuales de la estrategia de atención integral en la primera infancia, y nos preguntamos cómo se asume al niño y niña en la educación inicial en el marco de la atención integral. Es decir, cómo nos estamos pensando el niño, cómo nos estamos pensando la niña, qué es este ejercicio de infancia, cómo está determinado desde diferentes posturas teóricas y demás que nos van a permitir entender un poco cómo se trabajan, cómo se abordan los diferentes escenarios educativos en esta edad, ¿cierto? Entonces, partimos un poco de entender la educación inicial en diferentes momentos, en diferentes contextos, en diferentes actividades, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver y seguramente lo hablábamos en esa tutoría, hay diferentes herramientas, recursos y demás que nos van a permitir que los niños puedan desarrollar las habilidades que aquí queremos. En todos el lugar privilegiado lo tienen los niños, ¿cierto? Vemos que hay dos imágenes particularmente donde está la docente ahí apoyando, pero hay otros donde también los niños se encuentran solos porque aquí hay un nivel de desarrollo de la autonomía importante porque es un espacio de socialización, la escuela que va a ser importante para que ellos empiecen a interactuar con pares, ¿no? Es el escenario escolar, en este caso hablamos del jardín, de los centros de cuidado y atención, y demás, donde por primera vez el niño va a tener un espacio de socialización distinto a la familia, ¿cierto? Un espacio constante, un espacio entre pares, donde va a tener la posibilidad de explorar, ¿sí? Y los recursos que están pensados para ese lugar de la institución o para la institución están en esa lógica de entender ese lugar de socialización que va a tener el niño y por tanto las prácticas, los recursos, los momentos, ¿sí? Que allí se piensen deben estar orientados también un poco a eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la educación inicial, estamos diciendo que esto implica pensar en las particularidades de la educación que potencia el desarrollo de niñas y niñas según el momento característico propio de los procesos de desarrollo que atraviesan. Es decir, la educación en todos los momentos es contextualizada, ¿cierto? Y contextualizada no solo pensando en el entorno del niño, sino en el niño en particular, en este caso. ¿Cuál es qué están atravesando? ¿Cuál es ese lugar de desarrollo? ¿Cuál es ese momento de desarrollo mejor que tiene, por el que está recorriendo, ¿cierto? En el cual interviene la cultura y por supuesto esas condiciones también del entorno en el cual se desenvuelve, pero que esas condiciones son las que nos llevan a nosotros a desarrollar ciertos aspectos, ciertos educativos y pedagógicos que nos permitan consolidar ese conocimiento o ese avance que estamos esperando del niño. Por tanto, el maestro, la escuela, la institución educativa o el lugar educativo tienen que pensarse desde el reconocimiento y la reflexión de sus prácticas frente a la conceptualización y construcción del conocimiento hacia la promoción y orientación de prácticas cada vez más significativas y cualificadas. Que en síntesis, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que pensar el momento en el que está el niño, pensar las condiciones de su desarrollo, pensar el lugar por el que están atravesando, en la edad en la que están, nos tiene que llevar a unas prácticas mucho más situadas en esas realidades, que permitan que efectivamente eso que nosotros desarrollamos, eso que planeamos, eso que nos pensamos, esos recursos que solicitamos, pues efectivamente estén acordes a esas necesidades, ¿sí? Y esto, aun cuando parece de alguna manera que puede ser obvio, no lo es. Y no lo es porque tenemos que pensar en que
los niños y las niñas y los seres humanos respondemos a unos contextos que pueden ser muy diferentes, ¿cierto? Que el jardín, y lo hablábamos en alguna de las tutorías, ese jardín que está ubicado en un espacio o en un territorio socioeconómico X, ¿sí? Tiene unas necesidades diferentes a los que están ubicados en los territorios socioeconómicos Y. Y eso no tiene que ver únicamente con los niños, sino con todo lo que los rodea, con su consumo cultural, con la posibilidad de los padres de familia, con los recursos, ¿sí? Y que eso, por supuesto, va a afectar lo que nosotros hacemos. Por eso, cuando hablamos de la práctica, es tan importante pensar en el macro contexto, ¿sí? Por eso, cuando ustedes van a ir a una institución educativa a laborar, ya encuentran que hay un proyecto educativo institucional o que hay una misión, que hay una visión que se supone está planteada desde esa contextualización que hay del territorio en el cual la institución opera, ¿sí? Y que a partir de allí se establecen unas metas, ¿cierto? Unos objetivos y unos caminos para llegar a ellos, que es todo lo que tiene que ver con la práctica pedagógica. Entonces, cuando hablamos de primera infancia y o educación inicial, ¿cierto? Decimos que aquí hay una serie de elementos, ¿cierto? Que no se trata únicamente no se trata únicamente de hablar de un asunto semántico, vamos mucho más allá de eso, hablar de primera infancia o educación infantil, y eso tiene que ver con que esta primera infancia, o lo que llamamos primera infancia, educación infantil, fundamenta en el quehacer pedagógico de los maestras y los maestros y los agentes educativos eh, que hacen parte de ese proceso de formación. Es decir, la primera infancia o la educación inicial es un momento importante en la vida de todos los seres humanos y lo sitúa, ¿sí? En unas necesidades que, como vamos a ver y como hemos dialogado, no están atados como en otros procesos educativos a ejercicios fundamentalmente cognitivos, sino que está pensado desde otros lugares, ¿sí? En tanto hablamos de primera infancia, educación inicial, quiere decir que esto lo que busca es darle sentido, que configure en sí misma las implicaciones y comprensión de lo que implica hablar de niños y de niñas. Los niños y niñas tienen derechos, son sujetos de derechos, tienen capacidades y tienen habilidades también acordes a su nivel o a su edad de desarrollo. Suele pensarse, ¿sí?, que los niños tienen un nivel pasivo o un papel pasivo mejor en su formación o en su educación, y eso es un poco lo que busca, digamos, transgredir, si se quiere, estas ideas de la primera infancia y de la educación inicial, y es que el niño tiene un lugar activo, que también es un sujeto de derechos, que también hace parte importante de su proceso educativo y que hay que reconocerlos como tal. Para hablar de un proceso educativo, de un proceso formativo, ¿cierto?, con las características propias, primero tenemos que ubicar al niño y a la niña y entender su lugar en el proceso de educación. Entonces, dice, bueno, ¿cómo desarrollar procesos formativos en la primera infancia? ¿Sí? Si entendemos que la primera infancia es importante, que ocupa un lugar, que esta idea de niños o de infantes, una idea distinta que se ha venido transformando fundamentalmente desde el siglo XIX y siglo XX, en el cual se le da un rol cada vez más activo. Entonces decimos, hay también unas particularidades. Y unas particularidades que, como lo vamos también, o como ustedes lo pueden analizar, no son las mismas que están en otros procesos educativos, sino que están pensados desde otras lógicas de entender lo que implica ser niño o niña. Entonces, aquí hablamos de la importancia del juego, ¿cierto? Del arte, de la exploración del medio y de la literatura, como fundamentos, como pilares de la formación en la primera infancia. Y seguramente, en la medida en que avancen en las edades, van a encontrar que se privilegian unos y se dejan de lado otros. Pero que en el caso particular de esta edad de la que nosotros estamos hablando, de 1 a 3 años, esto va a ser supremamente importante. Y alguien dirá, bueno, y a los 5 también, sí. Pero en la medida en que van avanzando, se van a dar cuenta que hay unas intensidades que cambian, ¿cierto? Se intensifican ciertas cosas y otras de alguna manera van desapareciendo o van disminuyendo. Pero en este sentido es importante que se piense estos 4 aspectos, estos 4 fundamentos para la formación. Yo no sé si ustedes recuerdan
En esta tutoría fue donde nosotros observamos el video de la carta a la maestra, ¿no? Y un poco lo que hacía el exalumno de la maestra cuando le escribía era recordar todos estos elementos que permitieron que él desarrollara ciertas habilidades. Porque aquí estamos pensando, reitero, no desde lo cognitivo, sino desde un proceso que está buscando otros desarrollos del niño y la niña. Y esto no quiere decir que no haya desarrollos cognitivos aquí, ¿cierto? Porque claro que también están aprendiendo, pero está de alguna manera mediado por aspectos distintos a lo que uno podría encontrar tradicionalmente el cuaderno, el lápiz y tal, ¿sí? Que si bien también en algún momento se van a utilizar, pues no es lo predominante aquí. El objetivo de la educación inicial no es enseñar contenidos temáticos de la manera en que se hace en la básica primaria, o tratar al niño como alumno en situación escolar, sino desplegar diferentes oportunidades para potenciar su desarrollo. Ojo con eso, desplegar diferentes oportunidades, dar como una bandeja de posibilidades para que el niño, si en el marco de sus gustos también, ¿sí? De su exploración, pues conozca diferentes aspectos. En ese sentido, ¿qué es la educación inicial? Podríamos decir que educar en la primera infancia significa proponer por parte de los distintos miembros de la sociedad acciones conducentes a lograr la dimensión de las nuevas generaciones en la cultura. ¿Sí? Ojo, educar implica buscar todas las acciones, herramientas, recursos y demás que nos permita involucrar a estos sujetos que están ingresando a la educación en la cultura. Eso es la educación en todos los aspectos, ¿cierto? En todos los momentos. Que contribuya a su estructuración como seres sociales que aprendan a convivir con otros. Y aquí entonces esto es lo importante, es cómo el niño, y lo decía ahorita, cómo el niño o la niña empiezan a vincularse con otros, con sus pares, a socializar, a reconocer y a conocer el mundo, ¿no? Ese mundo que de alguna manera ha estado limitado por la familia, ¿cierto? Que ha tenido esos alcances, pero que la escuela o el escenario educativo al cual llega, para hablar de primera infancia, pues le va a brindar otro montón de posibilidades distintas. En la medida en que adquiere y hace propias las reglas y normas de la sociedad, ¿cierto? Y en tanto cuenta con las condiciones de bienestar que les permite tener una vida digna. Entonces, aquí más adelante vamos a nombrar, pero como para introducirnos de a poquito, vamos a entender y a pensar que la educación en primera infancia o la educación inicial tiene también todas unas características que son necesarias tener en cuenta, ¿no? Unas condiciones, como se dice aquí, de bienestar para que eso pueda darse. Entonces, aquí estamos hablando de elementos que tienen que ver con con lo social, con lo cultural, con elementos políticos, ¿cierto? En tanto, la educación es un acto intencional. Es decir, hay unas intencionalidades que orientan esos procesos educativos, ¿cierto? Porque el proceso educativo, lejos de ser algo neutro, es un proceso intencionado. O sea, hay unos objetivos. La educación inicial persigue unos objetivos que están demarcados por lo que la institución busca, pero por lo que el maestro tramita, por lo que entendemos de infancia, por lo que entendemos por educación, ¿cierto? De ahí tan importante establecer conceptos. Uno no va a la práctica a hacer sin que haya mediado un ejercicio reflexivo, teórico, académico, antes de esa práctica. Si yo hago esto o hago lo otro, ¿por qué lo hago? ¿Por qué considero que esto es mejor? ¿Sí? ¿Desde dónde me estoy parando yo? ¿Cuál es mi lugar de análisis, de reflexión? ¿Cuál es mi lugar teórico? Ser profesor no implica un ejercicio técnico, ¿sí? Ser profesor o profesora no es una cosa técnica o instrumental de ir a hacer. ¿Sí? El profesor o profesora es un intelectual, ha estudiado pedagogía y eso implica poder reconocer todo lo que sucede en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y todo lo que sucede es pensar el antes, el durante y el después. Pues eso implica pensar recursos, objetivos,
necesidades, ritmos de aprendizaje, contextos personales, colectivos, evaluación, retroalimentación, nivelación. Bueno, el ejercicio educativo es más que un ejercicio instrumental. ¿Sí? Quienes a veces piensan que el ejercicio de la práctica es ir a la escuela y se saquen, hagan, guarden, váyanse, chao, ¿sí? Como que es una cosa mecánica, no sé, mmm, estática, ¿sí? Pues se equivocan. Por eso el ejercicio, reitero, teórico y reflexivo es tan importante para pensar la educación y para pensar los procesos que desarrollamos maestros y maestras. La educación es un acto intencionado y es un acto intencionado y ya lo vamos a ver al final porque es sistemático. Eso quiere decir que tiene una organización, que tiene unos criterios, que se toman unas decisiones en relación con los contenidos y los métodos. Tiene que ver con una manera de manejar los tiempos, con analizar las características y particularidades de los niños y niñas. ¿Sí? O sea, hay una especie de articulación que se va a plantear acá en lo estructurado, ¿cierto? Significa que hay una atención integral que se organiza, ¿sí? Que se ordena, que establece unas relaciones entre lo que se hace, entre los actores que intervienen. Hay una estructura, no está suelto. Por ejemplo, acá tendríamos que hablar de la necesidad de establecer relaciones con diferentes actores sociales, con las secretarías de salud, con bienestar familiar, con la alcaldía, con, no sé, con la Junta de Acción Comunal, con el tema de recreativo, bueno, se estructura la formación y es sistemática en tanto está pensada también y organizada. ¿Sí? No es que se juntan todos de una manera, una amalgama de cosas, ¿cierto? De instituciones, sino que cada una tiene un lugar y eso es lo sistemático. Y está planeada, es decir, tiene unas intenciones y unos propósitos que están establecidos, ¿sí? Y eso implica que se reconocen unos medios, unos recursos, unas estrategias y unas actividades que van a determinar esas prácticas pedagógicas que realizamos en las instituciones. Y que puede ser que no en todas las instituciones sean lo mismo, sean igual. Pero esto es súper clave. La educación es un acto intencionado y esto les va a funcionar para todos los niveles de la educación, sea que ustedes se queden aquí en primera infancia o pasen, no sé, a preescolar o pasen a primaria, ¿cierto? La educación es sistemática, estructurada y planeada, ¿sí? Tiene una organización, se articula con diferentes organizaciones, con entidades y demás, ¿sí? Y tiene intenciones, tiene objetivos. No es un acto espontáneo, ¿cierto? Si hoy me levanté con ganas, si tal vez planeé o no planeé la clase, si llevo o no llevo los recursos, no. Debe tener unos propósitos, esa planeación que hacemos los maestros es supremamente clave, pero esa planeación está en el marco de un plan de estudios y ese plan de estudios está en el marco de un proyecto institucional y ese proyecto institucional dialoga con el contexto social. Y eso que me estoy pensando ahí, bueno, cómo se articula con las políticas públicas, en este caso de primera infancia, más adelante estaríamos hablando de estándares, currículo, de otras cosas. Sistemática, estructurada y planeada. Pero entonces, cuando hablamos de educación en primera infancia, educación inicial, estamos hablando aquí también hay cuidado. Todavía estamos hablando de crianza. Aquí intervienen otros elementos que son importantes como la salud, la alimentación, la nutrición. ¿Sí? Hay ejercicios de cuidado que todavía están presentes. Porque es importante pensar que en la educación para la primera infancia o la educación inicial, aun cuando hay unas diferencias, es importante pensar que entre más pequeño o pequeña sea la niña o los niños de los que se encarga esta educación inicial, mayor es la necesidad de integrar acciones que hacen parte directa de la crianza. ¿Sí?
Estamos hablando de niños de 1 año, ¿cierto? Que todavía necesitan un cuidado, que necesitan desarrollar unos hábitos relacionados, entonces aquí lo señalan, con el sueño, con la alimentación, con el cambio de pañales, ¿cierto? Y que eso se vincula con otras posibilidades u otras oportunidades educativas que allí se dan, de las que ya hablábamos, el juego, la literatura, la exploración del medio, el arte, ¿cierto? Para lograr la manera efectiva en que los niños se inserten en el ejercicio social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de educación inicial, estamos diciendo que aquí se le otorga un lugar diferente a las prácticas de cuidado, porque esas prácticas de cuidado no se trata solamente de ir a atender el niño y ya, ¿sí? De lo que aquí llaman acciones asistenciales, sino cómo esas prácticas de cuidado son oportunidades para potenciar procesos de desarrollo, ¿sí? Donde ellos reconocen horarios, donde reconocen hábitos, donde entienden, por ejemplo, que si un poquito se está oscureciendo es que ya me toca hacer cierta cosa, o después de la comida puedo hacer ciertas otras, ¿sí? Otras situaciones que posibilitan que el niño y la niña vayan asumiendo unos roles sociales donde entienden las normas, donde entienden un montón de situaciones alrededor de lo que implica vivir en sociedad. Entonces, reitero, esas acciones de cuidado pensadas como una oportunidad formativa. ¿Sí? Entonces, pensar la educación inicial como acogida y cuidado pone de manifiesto la importancia del vínculo afectivo que se construye con los niños y las niñas a través de las interacciones, ¿no? Todo ese vínculo que se crea eh, afectivo, por supuesto que también está ahí en los ejercicios de crianza y formación que se dan por parte de ustedes como maestras en este espacio o en este lugar del desarrollo de los niños y niñas. Finalmente, para ir cerrando aquí, la educación inicial y su pedagogía. Entonces, este es una especie de mapa mental donde alrededor de esta imagen, que es muy diciente de lo que hace una maestra, de lo que puede hacer una maestra, de cómo puede ayudar a florecer, ¿cierto? Um, Hay algunas ideas generales de lo que es la educación inicial y cómo abordarlo pedagógicamente. Y recuerden que cuando hablamos de pedagogía nos estamos refiriendo a toda una ciencia o a un saber, mejor diría la tradición teórica en Colombia, un saber propio de los maestros que tiene que ver con los ejercicios de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Con las apuestas de enseñanza-aprendizaje, con todo lo que tiene que ver con la reflexión, ¿sí? La discusión, la formación y el conocimiento de lo que implica esto, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía, en cualquiera de sus niveles, en cualquier área del conocimiento, es un saber teórico práctico, es un saber que tiene que pasar de la teoría y que se retroalimenta con la práctica, ¿cierto? Que se transforma, que se deconstruye, que se alimenta, ¿sí? A través de la práctica, pero que tiene que partir de un lugar teórico. ¿Sí? Ustedes en el transcurso de su vida universitaria lo que van a hacer y lo que deben hacer es buscar esos lugares teóricos que les van a permitir construirse como intelectuales y como profesores, ¿cierto? Con un conocimiento que les va a permitir ir más allá únicamente de lo mecánico. Pero claro, eso teórico, solo teórico no nos funciona, práctico. Hay que mirar de qué manera eso alimenta nuestra práctica y cómo hacemos coherente esa coexistencia. Ese ejercicio de docentes debe ser permanentemente reflexiva y crítica. La reflexión implica un ejercicio autónomo, ¿sí? De análisis alrededor de nuestras prácticas. Y la crítica, por supuesto, implica entender qué está bien y qué está mal. La crítica no es para darnos duro. La crítica es para entender qué aspectos se deben transformar, qué puedo hacer, qué me sirve, qué no me sirve, qué debo mejorar o qué debe permanecer también de lo que hacemos. Porque hacemos muchas cosas bien, pero nuestro recurso de trabajo, el de maestros y maestras, es fundamentalmente humano, y en tanto humano se transforma, ¿cierto? Um, no sé, los niños después de la pandemia tienen otras necesidades, son otros niños,
¿sí? Con otras vivencias, con otras trayectorias, y eso no lo tenemos que pensar. La escuela no puede seguir siendo la misma. Hoy emergen otros problemas sociales que llegan a la escuela, ¿sí? Hoy tenemos una situación de migración supremamente alta que la escuela debe atender y bueno, ¿cuál es nuestro lugar como maestros para pensarnos una sociedad igualitaria, democrática, ¿sí? Que reconozca la diferencia como un baluarte y no como una amenaza? Y en esas estamos. Y un poco volviendo al anterior, es que es un saber que sigue construyéndose, el saber pedagógico, el saber de los maestros, es un saber que está lejos de ser acabado, ¿sí? Por el contrario, es inacabado todos los días, permanentemente estamos aprendiendo y reconociendo nuevas cosas, pensando en ese mundo que se transforma y que, reitero, como seres humanos nos debemos transformar también. Se basa en teorías y referencias pedagógicas construidas históricamente. Es decir, nosotros tenemos que perder la idea de que somos, ese asunto del complejo de Adán, ¿no? De creer que todo está empezando con nosotros, que nosotros, no. Hay unos recorridos, unas construcciones teóricas, hay unos lugares que se han ganado ciertas escuelas o ciertas tradiciones a partir de los debates, ¿cierto? Pero también que la escuela y que la pedagogía y que lo teórico no tiene un saber único, que hay hoy diferentes escuelas, no solo pensar el conductismo, el constructivismo, las pedagogías críticas y demás, pues son lugares de tensión, ¿no? La escuela, la educación es un lugar o es un espacio donde se tensionan diferentes fuerzas, hay unas pugnas y unas contradicciones hay de diferentes poderes en la sociedad que hace que emerjan o ciertas tradiciones teóricas sean mucho más aceptadas que otras. Bueno, ahí sucede todo, pero lo cierto es que han sido construidas y siguen construyéndose. Dan sentido a las actividades de cuidado, acogida y promoción de la infancia, que era con lo que hablábamos ahorita. Entonces, esas actividades de cuidado, acogida y promoción de la infancia, pues tienen que tener toda una oportunidad formativa para que sean efectivas y significativas, ¿cierto? Que ustedes no son cuidadoras, ¿sí? Cuando ustedes lo están buscando graduarse, tener un título para ir a cuidar niños, sino para ser parte de su ejercicio de formación, y ahí hay una diferencia tremenda, ¿sí? Es un ejercicio que reconoce las diferencias, lo decía ahorita también como baluarte de los seres humanos. Es un ejercicio que está en clave de derechos y eso implica reconocer a todos, todas, incluso todes, que a algunos les incomoda o desacomoda, pero tiene que ver con pararnos desde el lugar de los derechos cuando hablamos de la formación de niños y niñas, ¿cierto? Y eso implica estar en una actualización permanente de todo esto. Y por supuesto también de los derechos de los padres y madres de familia, ¿sí? Que vamos a abordarlo un poquito en la próxima tutoría. Y finalmente, reconocer las características socioambientales y culturales, que es de alguna manera lo que va a determinar toda la práctica pedagógica que nosotros desarrollamos. Finalmente, decir que es importante, yo creo que les preguntaba en algún momento en qué parte de la vida, ¿sí? De los seres humanos empieza la discriminación. ¿Cuándo? ¿Mm? ¿Cuándo empezamos a mirar al otro como diferente y diferente como un asunto de rechazo, ¿no? De que usted no es igual a mí, por tanto no tiene los mismos derechos y por tanto tengo que tratarlo de manera distinta o merece un lugar diferente al mío, etcétera. Entonces es importante empezar a pensarnos desde la primera infancia la necesidad del reconocimiento de las diferencias como un baluarte de los seres humanos, ¿sí? Y aquí es súper importante, súper clave el papel que juegan ustedes, maestras, en estos ejercicios, porque la escuela, como es el lugar de socialización tan importante que es para los niños y niñas, aporta un montón a esto, ¿sí? Desafortunadamente hay muchos discursos y prácticas de maestros y maestras que han generado también ciertas exclusiones, no como responsabilidad exclusiva porque la escuela es tan solo una de las instituciones de la sociedad, pero seguramente podría aportar mucho más en este reconocimiento de lo que implica ser diferente, particularmente en una sociedad como la nuestra, tan violenta y tan cargada de
de prejuicios, ¿cierto? De malos tratos, de exclusiones y segregaciones que no son de ahora, sino que son históricas, ¿sí? Entonces, una invitación a pensarnos la educación infantil o la educación en primera infancia o educación inicial desde esos lugares, a pensarnos esos pilares de la formación, a pensarnos en la necesidad de entender al niño, a la niña con su papel activo, a entender la importancia que tiene este momento de la formación en los hombres y mujeres del futuro. Y bueno, esto es un poco para que ustedes lo tengan ahí presente. Y bueno, cualquier duda que pueda surgir, con muchísimo gusto las podemos abordar. ¿Listo? Esto está basado en el documento del Ministerio de Educación de orientaciones sobre la primera infancia, que es el documento número 50. Muchísimas gracias.